Hola, buen día. Es un placer estar hoy con ustedes en este Congreso de la Agencia Espacial Mexicana, en el segundo Congreso CONACES 2021. Y bueno, es un honor estar presentando el tema de investigación correspondiente a la simulación de un vehículo espacial a través de una misión de acercamiento a un objeto en órbita baja y media. Dicha investigación o dicho sistema de simulación y de desarrollo se generó en la Universidad Técnica de Múnich por el ingeniero Muhammad Anik de Pakistán y su servidor, el ingeniero Alejandro Hernández González. Para comenzar, me gustaría explicarles un poquito en qué consiste el proyecto. El principal objetivo de dicho desarrollo se basa en generar un modelo de simulación extenso que conlleve un cuantioso número de variables para simular los efectos espaciales y de generación orbital y de propagación orbital de un vehículo espacial para una misión de acercamiento hacia un objeto predefinido. Es decir, nosotros tenemos un satélite previamente lanzado, el cual se encuentra en una órbita baja o media, y a través de una serie de sensores va a localizar a un objeto que se va a convertir en su objetivo y utilizando un sistema de propulsión se va a dirigir al mismo haciendo todos los cálculos de manera autónoma de cálculos de órbita y de acercamiento para generar así un touchdown con el mismo objetivo y bueno, posteriormente desarrollar alguna operación ya sea de bajarlo a una órbita de aparcamiento o una que no sea peligrosa para el mismo sistema o bien desintegrarlo en la atmósfera. Y bueno, la misión es la siguiente. El satélite está orbitando alrededor de la Tierra y mantiene una altitud constante hasta que encuentra un objeto coplanar, un problema en dos dimensiones. Si detecta dicho objeto, es decir, desechos espaciales, un cuerpo celeste, un satélite artificial, medirá instantáneamente la distancia del objeto y si ésta se encuentra en un rango específico de 200 metros, realizará un sistema de aproximación para acercarse al mismo objeto y realizar otra tarea en el mismo sistema. Además de esto, el modelo calculará la trayectoria del objeto y si el objeto está en el mismo plano y tiene una órbita elíptica, entonces el satélite va a ajustar su actitud utilizando el sistema ADCS y establecerá el objeto como su objetivo. El satélite iniciará sus propulsores para propulsarse directamente hacia el objetivo. También se incluye un estado de prevención de colisiones para garantizar que cuando el satélite llegue al objetivo, el cuerpo del satélite no esté dentro de una zona de no entrada y se pueda proteger para no colisionar con el mismo objeto o con otro objeto que se encuentre en las cercanías. Tenemos una operación dependiendo de la órbita a la que se encuentran, donde el mismo satélite va a controlar todos sus propulsores y su sistema de orientación para acercarse al mismo objeto y estar en sintonía con el mismo. Para tal proceso de simulación, nosotros generamos una serie de supuestos y las mismas consecuencias. Primeramente, nosotros tenemos un pulso de retorno inmediato, es decir, no se realiza el proceso de corrección a través de la velocidad de la luz del mismo proceso, ya que al ser bastante alto de 300,000 kilómetros por segundo y nosotros estar en un rango de 200 metros, pues no vamos a tener ninguna dificultad y podemos considerar que el pulso lo recibimos de manera inmediata. Además, trabajamos con un sistema coplanar de 2 dimensiones, que bueno, para hacer un poquito más extenso nuestro sistema, al final lo cambiamos a 3 dimensiones.
Además, consideramos planos orbitales ecuatoriales, los cuales pueden ser modificados en la misma simulación para encontrarse en otros planos. El satélite también está inicialmente en una órbita baja circular, mientras que el objeto va a estar en una órbita media. Algo importante aquí es que para la simulación el objeto se encuentra en una órbita mayor que la del satélite. Se analizó a través de una transferencia de Hoffman con un modelo del sistema de propulsión comercial, y además se encuentra limitado el LIDAR a un rango máximo de 200 metros. Además, la ubicación del LIDAR en el satélite se encuentra localizada bueno, se encuentran dos LIDARs localizados a dos extremos del mismo satélite. En el panorama general, nosotros generamos un sistema de simulación a través de Simulink, de MATLAB, donde nosotros definimos una serie de entradas y de procesos que definían el estado del mismo satélite y un control externo generado a través de la misma proceso de Simulink, pero conectado con Robot Operation System para mandar diferentes tipos de comunicación y de estados a la simulación para su posterior implementación en el sistema Workbench de Airbus. Y bueno, nosotros conocemos que tenemos una serie de entradas, que es el estado actual del mismo satélite, así como algunos de los mismos sensores que se encuentran trabajando en el mismo sistema. Tenemos el estado de la carga útil, que en este caso corresponde a un sistema LIDAR. Y bueno, diferentes salidas que nos definen los mismos elementos correspondientes al estado de carga de las baterías, la distancia entre el objeto y el satélite, los elementos orbitales para definir la posición del mismo satélite y los elementos orbitales para definir la posición del objeto en base a lo que nuestros sensores están midiendo directamente con el objeto. También tenemos un sistema de estado actual, cambiamos la dinámica de las coordenadas en el plano S y F, y bueno, también tenemos ahí la comprobación del objeto de destino detectado. Tenemos también la distancia que cambia dinámicamente entre el satélite y el objeto, y un diferencial de velocidad necesario inicial para generar las maniobras orbitales, generalmente a través de la transferencia de Hoffman. Además de eso, nosotros tenemos un flujo de estado de carga útil a través de un diagrama de mismo Simulink, donde tenemos los diferentes estados que en el cual puede estar el satélite, que puede estar en un estado apagado, un sistema de escaneo, una detección de enfoque, un enfoque de Hoffman, un enfoque lineal para los acercamientos y los procesos de inserción orbital, un sistema de prevención de colisiones y también la protección de la misma batería. Dicho sistema de flujo corresponde al que se ve aquí y dependiendo de los mismos estados de la misma simulación, pues nosotros obtenemos diferentes características del estado actual de la misma transferencia, ya que tiene sistemas de protección para no salir o realizar maniobras si es que no se encuentran dentro de un rango admisible. El sistema para la simulación corresponde a donde tenemos diferentes subsistemas, como un state flows, donde ponemos los diagramas de flujo correspondientes a los estados del mismo sistema. Tenemos un sistema de dinámica para los diferentes sensores. Tenemos un sistema de detección de vectores a través de la generación y del control de los diferentes LIDARs. Tenemos la dinámica orbital generada principalmente por un propagador orbital, tanto en el objeto como en el satélite, los cuales generan sus valores iniciales de forma randomizada dentro de un rango específico para poder generar la simulación de una manera
acertada y que se aplique a diferentes proyecciones sin tener que repetir las mismas condiciones iniciales. Además, tenemos un sistema de transferencia de órbitas y uno de los elementos o subsistemas más importantes corresponde al bloque de propulsión, donde se encuentran todos los cálculos para las trayectorias orbitales, todos los sistemas de control y manejo del combustible, así como el cambio de la misma masa, entre otros. El sistema LIDAR tiene las tareas fundamentales de detección del mismo objeto, y en estas tenemos los pulsos de retornos recibidos del mismo objeto. Analizamos las diferentes trayectorias, ya sea circular o elíptica del mismo sistema. Checamos si se encuentra el mismo objeto en el mismo plano, o si necesitamos hacer algunas modificaciones de la misma órbita del mismo satélite. Y además maneja los bloques de administración de energía para el sistema LIDAR, que se conecta con un sistema general de control de las diferentes cargas de los diferentes subsistemas y de los paneles solares para alimentar a las diferentes baterías. El bloque de carga útil, que corresponde también al de LIDAR, también calcula la distancia entre el satélite y el objeto y también genera una detención crítica para el mismo sistema. Uno de los bloques más complejos que se analizan es el propagador orbital del objeto y del satélite, ya que el objeto y el satélite se generan de manera randomizada y bueno, aquí se aplican alrededor de más de 100,000 ecuaciones para la comprensión general del mismo sistema y poder controlar los diferentes subsistemas de los diferentes elementos orbitales, las características de la misma Tierra, así como perturbaciones dadas por los sistemas eléctricos, dadas por los sistemas magnéticos y otros sistemas inerciales dentro de la misma simulación, además como el ambiente generado en el espacio. Así, también tenemos aquí una visualización de estados a través de la posición del satélite, las coordenadas y actitudes del mismo satélite, entre otros. El otro bloque, el muy importante que les mencionaba, es el bloque de propulsión, que contiene el modelo de Simulink del mecanismo de transferencia de Hoffman, también el sistema de transferencia para transferencia lineal, así como parámetros importantes como el delta de velocidad, el tiempo de espera, tiempo de vuelo, niveles de empuje que tenemos que poner, la modificación en las masas críticas, entre otros. Los resultados y las salidas que nosotros obteníamos o que obtenemos directamente de la simulación, unos de ellos son los que podemos ver aquí en la imagen, que el primero marca la altitud de nuestro satélite en color azul y de amarillo de nuestro objetivo. Y bueno, el resultado de aproximar o de generar los diferentes impulsos es que se encuentren a la misma altitud, en el mismo plano y que los diferentes componentes orbitales se encuentren en sincronía. Además, lo que tenemos en la siguiente imagen de la derecha corresponde a la distancia entre el objeto y el satélite, logrando obtener aquí un acercamiento sumamente preciso y bueno, posteriormente a 50,000 segundos se genera aquí un error debido a que por las mismas operaciones de deriva, el mismo cohete o el mismo satélite se moverá un poco fuera de la órbita del mismo objeto, ¿sí? Así como diferentes elementos orbitales. Pero en el lapso de tiempo en el cual se encuentran en sincronía, permitiría el acoplamiento o bien el acercamiento específico al mismo objeto para su análisis. ¿Sí? Algo interesante, aquí podemos ver que primeramente el objeto es la distancia entre el objeto y el satélite se vuelve más grande y después más chica. Hay algo muy interesante aquí y es que el mismo satélite toma un tiempo para generar la órbita más
mm, eficiente sin necesidad de quemar muchísimo combustible. Por otro lado, lo que tenemos en la primera imagen del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, son los impulsos que genera el satélite a través de su sistema de propulsión. Y bueno, aquí tenemos diferentes puntos que identifican el lugar donde se va o el tiempo en el que se va a generar dicho impulso. Por otro lado, lo que tenemos en la última imagen son los componentes orbitales que nos definen las posiciones del satélite y del objeto. Y si pueden ver, justo cuando el satélite se encuentra en la misma órbita y en la misma posición del objeto, se van a eh, acoplar todas las líneas correspondientes a la simulación. Por otro lado, en los resultados de las salidas, nosotros tenemos displays que nos identifican diferentes estados del mismo satélite, como es el estado actual del satélite, apagado, prendido, en un sistema de operación, un sistema de escáner, en un sistema de aproximación, etcétera. Tenemos otro que nos marca las coordenadas en X, Y y Z del mismo satélite, la distancia al objetivo, y del delta de velocidad inicial requerido, así como el estado de carga en un porcentaje. Los principales desafíos que se tuvieron al generar dicho sistema de simulación avanzado se basan en la generación del propagador de órbita, en generar los mecanismos de transferencia y obviamente en la en la gestión del tiempo y de los recursos del equipo de trabajo. Sin embargo, dicho simulación se entregó a tiempo y fue empleado o comprobado en diferentes métodos, como es el SpiceWire de Airbus. Y bueno, en las conclusiones, nosotros tenemos que se logró establecer un sistema robusto de simulación de vehículos espaciales, modelando y simulando sus sistemas, subsistemas y sus cargas útiles, a la vez que obtuvimos resultados en el análisis de emisión, el modelado térmico, eléctrico y dinámica de cuerpo rígido. Así, también generando un código para su implementación con Robot Operation System y con la aplicación del sistema de la interfaz de SpiceWire de Airbus para Flexible LEO Platform LP2 para implementación de software para sistemas satelitales de la misma compañía Airbus. Fue un gusto haberles presentado dicho tema, el cual conllevó muchos meses de trabajo y de aplicación. De igual manera, si alguien tiene una duda, me pongo a sus órdenes para que me contacten, ya sea a través de mi correo electrónico, que se encontrará muy probablemente en la descripción del video. Que tengan un excelente día. Me despido. Hasta luego.